Entonces, vamos entonces a la siguiente clase. Hemos estado tocando algunos temas muy importantes con respecto a la naturaleza, la esencia de Cristo, el cumplimiento profético. Hablamos de las dos naturalezas de su encarnación, pero entonces estamos hablando de toda la demostración, por supuesto, no toda, pero en parte de lo que hemos estudiado, porque para estudiar en esencia lo que es la cristología es muy extensa, son muchas horas para llegar, digamos, a entender un poco acerca de toda esta grandeza. Pero estamos hablando de las demostraciones bíblicas, teológicas, doctrinales. Pero es importante que veamos ahora que si hay una demostración de carácter doctrinal bíblico, entonces es importante que también esa doctrina sea demostrada con hechos. La Biblia dice, con toda claridad, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe tiene que ser demostrada y tiene que ser demostrada a través de los hechos. Entonces, si hablamos de Cristo, nuestro Señor, que Él es Dios, Dios hecho carne, que en esa persona está fusionada dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo podemos entonces ver realmente a través de evidencias si esto es así? Entonces, por eso que vamos a hablar bajo este tema, evidencias irrefutables que Jesús es Dios hecho carne, Emmanuel. Entonces, quiero que veamos en dos segmentos, quiero que estudiemos esta parte. Veamos estas evidencias durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla de que Jesús es Dios, tiene que ver con la demostración de sus atributos divinos. Es decir, características que solo existen en Dios y no en un ser humano. Porque si estamos diciendo, la Biblia nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si Dios tiene atributos como es la eternidad, el atributo de omnisciencia, omnipotencia, de justicia, etcétera, etcétera, entonces tiene que ser demostrable. Por eso que vamos a hablar en este momento sobre algunos de estos atributos durante el ministerio de Cristo que demuestran, ratifican, certifican que Jesús es Dios. Veamos el primero de ellos, es la omnisciencia. Cuando se habla de omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe. Para Él nada le es oculto. El futuro Dios lo sabe perfectamente. Por eso que dice la Biblia, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Se da cuenta? La grandeza de Dios. Dios es tan grande y su conocimiento es tan vasto que Él sabía antes de la creación de la tierra y la creación del ser humano, Él sabía que iba a ocurrir cuando Él llegase a crear al ser humano lo que le iba a acontecer. Todos los problemas que iban a ocurrir, pero desde antes Dios planificó, antes de la creación misma, planificó el plan de salvación. Por eso se le llama a Jesús el Cordero inmolado antes de la creación del mundo. ¿No le parece espectacular eso? O sea, Dios todo lo conoce y todo lo planifica. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de la omnisciencia, es decir, la capacidad que Dios tiene de poder conocer realmente todas las cosas. Veamos un caso en la vida de un hombre llamado Natanael. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, recuerde que hubo otro discípulo que viene a presentarle una expectativa a este hombre llamado Natanael. Este hombre, por supuesto, era un judío piadoso, un hombre que amaba a Dios, pero que le querían mostrar a Jesús. Entonces, cuando él viene en el camino, dice la Escritura en Juan 1:47,
cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? O sea, él se quedó sorprendido, que le está diciendo que en él no hay engaño. Entonces, esa capacidad solamente está en Dios. Es la omnisciencia. Entonces, por eso que Natanael fue tan bendecido, porque cuando el Señor le dijo, en un segundo momento, le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí se está mostrando otro atributo, que es la omnipresencia. Entonces, vemos aquí entonces que Jesús está mostrando la omnisciencia, que es un atributo que solo lo tiene Dios y no el ser humano. Veamos el caso de los fariseos. Los fariseos siempre se acercaron a Jesús con malas intenciones, pero a Jesús nunca lo sorprendió eso. Porque dice en Juan capítulo 2, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, mire qué lindo, y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, el Señor sabía perfectamente lo que había, las intenciones, los pensamientos, las maquinaciones, la planificación de cada persona. Entonces Jesús las conocía. Entonces esa capacidad de omnisciencia es un atributo, por supuesto, solo de Dios. Veamos otro caso. En el caso de la mujer samaritana, ustedes saben este diálogo interesante que tiene Jesús con esta mujer. Entonces, avanzando en el diálogo, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer, dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y le saca aquí una radiografía del pasado y del presente. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Quizás él lo había robado, no sé. Entonces dice: en esto has dicho en verdad. Entonces, a raíz de eso, ¿cómo es que estamos hablando que Jesús estaba, en primer lugar, estaba fuera de la ciudad de Sicar, una ciudad samaritana? Entonces, ella llega a traer agua al pozo. Jesús nunca la había visto, ni ella lo había visto a él. Pero si Jesús conocía su pasado y su condición presente, a raíz de lo que él le dijo, vea lo que dijo la mujer. Entonces la mujer le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dice que me parece que tú eres profeta? Porque hay un don del Espíritu Santo que es palabra de ciencia. Este es otro motivo de otro estudio, ¿no? Donde el Espíritu Santo puede revelar la condición moral o el estado de una persona. Entonces, por eso le dice: me parece que tú eres profeta, porque estos dones se manifestaron en el Antiguo Testamento. Ahora, entonces, ante esa revelación de la omnisciencia, entonces ella se queda sorprendida. Por supuesto, Jesús aquí está manifestando su esencia. Cuando se manifiesta un don, es una milésima revelación que Dios hace en forma específica, en un momento oportuno, porque Él sabe por qué lo hace. Pero eso es motivo de otra clase, así que no me pregunten de eso, ¿no? Segundo, el otro atributo que manifiesta el Señor es la omnipresencia. Es decir, que Dios está en todo lugar en un mismo tiempo. Satanás, los demonios, los ángeles, no son omnipresentes. La omnipresencia tiene que ver que está en el mismo tiempo, en un mismo lugar. Pero los demonios se movilizan de un lado a otro, como los ángeles están en un lugar o están en otro lugar. La velocidad que ellos tienen de movilización es una cosa, pero no son omnipresentes. Entonces, el Señor Jesucristo, dialogando con Natanael, siempre en Juan capítulo 1, versículo 48, le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Porque él le dijo anteriormente: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, él se queda sorprendido,
¿De dónde me conoces? O en otras palabras, aquí hay algo interesante. Este es un atributo de omnisciencia, ¿no? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, mire, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo me imagino a Natanael tomándose un refresco debajo de la higuera. De repente llega Felipe. Oye, Felipe, le dice Natanael, mira, quiero mostrarte al Cristo, al Mesías. Entonces le dice el Señor, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, como la omnipresencia es que Dios está en todo lugar, respondió Natanael y le dijo, vea, cuando Natanael observa el atributo de la omnisciencia y el atributo de la omnipresencia, le dijo, Rabí, oiga qué conclusión a la que llega, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, le está diciendo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Dios hecho carne. Llega a tal conclusión en una forma tan rápida por la identificación de sus atributos. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, este hombre no necesitó mucha demostración de los atributos y de la gloria de Cristo para poder creer. Ojalá que así seamos todos, ¿no? Entonces dice, oiga esto, a raíz de que él pudo identificarlo, dice, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando nosotros llegamos a creer en Jesús, como lo dice la Biblia, entonces de aquí en adelante, ¿qué cosa? Veréis el cielo abierto. ¿Por qué el cielo se cierra para algunos? Por su incredulidad acerca de quién es Jesús. Por eso Jesús le dice, de ahora en adelante vas a ver, en otras palabras, una manifestación, y lo que como un judío, como el caso de Natanael, sabía perfectamente la visión que tuvo Jacob, que había una escalera que se apoyaba en el extremo superior, en el cielo, y ángeles que subían y bajaban. Entonces le está diciendo, en otras palabras, ahora, porque has creído, vas a ver el cumplimiento de esa revelación que tuvo Jacob. Verás, dice aquí, verás a los ángeles de Dios que suben y descienden, oye, sobre el Hijo del Hombre. Por eso es que cuando uno llega a entender la grandeza de Cristo y cree, el cielo se le abre a uno. En el caso de Nicodemo, veamos en el capítulo 3, versículo 13, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, el Señor le dice estas palabras: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, descífreme esto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está bien, que descendió. El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre es el que estaba hablando con Nicodemo. Pero le dice, yo soy el que descendió, pero que está en el cielo. O sea, que Él es omnipresente, porque Él no está limitado. Aunque estaba en su momento de encarnación, no había perdido sus atributos, que no los utilizó, que es otra cosa, pero no perdió su esencia. Por eso le está diciendo a un maestro, a un teólogo, le está diciendo, el que descendió del cielo, pero está en el cielo. En otras palabras, le está diciendo, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le está demostrando que Él es omnipresente. Veamos otro atributo del Señor. Es la omnipotencia en el caso de las sanidades.
Veamos en lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 15, versículo 29. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Quién puede hacer tal cosa? Solo Dios, el Todopoderoso. A mí me sorprende todas las sanidades, pero el hecho que dice aquí que sanó a los mancos, y dice, y los mancos fueron sanados. ¿Y quién es un manco? No tiene mano. O sea, hubo un acto de creación. Dios, cuando hizo todas las cosas con su palabra, creó, dice la Biblia, todas las cosas de las cosas que no se ven. De la nada, en otras palabras, por su acto creativo, Dios trajo a existencia todo. Entonces, están ahí, hay ciegos. Sí, los ciegos empezaron a ver. Todos los enfermos, los cojos, los ciegos, todos empezaron. Pero piense por un momento que alguien que llega ahí y no tiene un brazo y de repente aparece con un brazo, es un acto creativo. Una diferencia entre una sanidad, la sanidad es cuando se es restaurado algo que ya existe, pero que trae a existencia algo que no estaba. Ese es un milagro. Es una obra del poder de Dios. Entonces, Dios, el Señor Jesús, es omnipotente. Veamos el caso de Lázaro. En el capítulo 11, dice la Escritura del Evangelio de Juan, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense que el Señor Jesucristo, antes de hacer este milagro, estaba revelando el propósito del por qué Él lo iba a hacer. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahora, ¿quién tiene el poder para dar vida? Ya que la vida solamente está en Dios. Dios es en esencia, es la vida. Cuando Dios creó todas las cosas, le dio vida. En este caso, un hombre que estaba sepultado por 4 días, entonces hubo un proceso regenerativo en todo el cuerpo de él, porque ya había entrado en una descomposición en todos sus órganos, su cerebro, todo. Entonces, pero de ahí lo saca y camina y les dice: desatarle. Porque la costumbre de aquel entonces no era una momificación como lo hacían los egipcios, sino que lo envolvían en unas tiras, unos lienzos, y ponían ahí algunas especies. Pero ahora ellos vienen a ser testigos del poder de Dios. Entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, ocurre una situación. Y es que en el versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. O sea, los fariseos sabían que Jesús estaba dando evidencias de que Él es el Hijo de Dios, y aún así estaban rebelándose en contra de la revelación de Dios en Cristo. Entonces vemos aquí la omnipotencia. Ahora, no solamente veamos estos atributos del Señor Jesucristo, aunque hay muchos, pero no podemos tocarlos todos, que dan evidencia irrefutable que Él es el Dios hecho carne, es decir, Emmanuel. Pero veamos también en cuanto a la doctrina.
decir, la palabra que Jesús traía era una palabra totalmente diferente. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son los argumentos y pensamientos humanos. Veamos entonces lo que dice aquí la Escritura, allá en Juan 3:4, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, oiga, las palabras de Dios hablando de Él mismo, pues Dios no da el Espíritu por medida. En cuanto entonces a la doctrina, lo que estamos viendo que es de origen o una fuente viene de Dios. Entonces la palabra que nosotros recibimos, es decir, su fuente, su origen, es Dios mismo en la persona de Cristo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es decir, que lo único que es divino es lo que Jesús reveló en su palabra. De ahí no hay otra palabra de Dios, aunque algunos digan que han tenido revelaciones. Grupos religiosos, otras personas que creen que Dios les ha hablado y cosas por el estilo, pero la Biblia nos habla que es Jesús el que reveló esa palabra, o sea que es de origen divino. Además de eso, ese origen tiene, por supuesto, como es divino, tiene autoridad. En Mateo 7:28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, oiga, de su doctrina. Ahora, ¿por qué se admiraban? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra autoridad en el original significa derecho, es decir, el poder de gobierno o el poder de aquel cuya voluntad y órdenes deben de ser sometidas por otros y obedecerlas. Cuando dice que se admiraban porque enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, la palabra tenía un poder tan grande y lo tiene en cuanto a que nos sometamos a lo que Dios está diciendo, y esa autoridad no existe en cualquier otra palabra, solo en la palabra de Dios. O sea, produce obediencia. Entonces por eso ellos se quedaban admirados. ¿Por qué? Porque es una palabra que viene de Dios. Y además de eso, por el efecto que tiene la palabra. Cuando se habla de autoridad, es la parte posicional. Y cuando se habla de poder, es la parte ejecutiva. Cuando Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ahí está la fuente. Pero cuando esa autoridad se manifiesta, lo hace a través del poder. Entonces, en Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad, y mire esto, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. O sea, la palabra que salía de Cristo, claro, como Él es la autoridad, entonces cuando salió esa palabra, salió con poder de tal manera que los espíritus inmundos salían y Él decía, nunca hemos visto tal cosa, que por una palabra con tanta autoridad y poder, ahora los demonios salen. Pregúntese, ¿por qué entonces los demonios salen? Porque esa es una palabra que viene de Dios. Es la palabra. Por eso vemos también ese poder en Mateo 8:16. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, con la palabra Jesús liberó y sanó a los enfermos. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que el origen de su doctrina es de carácter celestial. Y vea esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, que la palabra que Jesús daba estaba respaldado por su sacrificio, el cual iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, es importantísimo que veamos que
las evidencias de que Jesús es Dios, no solamente por sus atributos divinos, sino por la autoridad y el poder de la palabra. En tercer lugar, quiero, hermanos, que veamos otra evidencia, y es la confesión y reacción de los demonios. Dirá, ¿cómo? Lea conmigo. Veamos aquí lo que los demonios confesaban. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, mira lo que decían los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Es lo que hablábamos hace un momento, que los demonios saben, en el mundo espiritual, ellos detectan, saben, claro, porque estamos hablando que los demonios, es decir, fueron los ángeles, o los que un tiempo estuvieron con el Señor, conocieron a Jesús, claro que sí. Yo sé que hay algunas, hermanos, tristemente, no son teorías, son inventos de hombres que dicen que los demonios no pueden ser los ángeles. No, son los ángeles caídos. Y hay unas ciertas ideas que son completamente falsas y no nos vamos a meter en ese rollo ahora. Pero los demonios, como fueron ángeles que estuvieron con Cristo, lo conocían. Por eso le dicen, sabemos quién eres. Tú eres el Hijo de Dios, y sabían que era el Cristo. O sea, la confesión de los demonios estaban dando evidencia de que Jesús es Dios. Además, por la obediencia a la autoridad. Dice la Escritura, en Isaías 61, vemos aquí una serie de promesas que estaban dadas para el Cristo, para el Mesías, a favor de la humanidad. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vemos el cumplimiento de esta profecía en muchos pasajes bíblicos, pero leamos lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién es ese? El endemoniado de Gádara, el famoso gadareno. Ahora pregunto, ¿por qué se le fue a arrodillar? Se fue a arrodillar. Y no era un demonio, era una legión de demonios. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Oiga, Hijo del Dios Altísimo. Lo identificaron. O sea, tristemente los fariseos no pudieron confesar esto, y los demonios sí lo confesaron. Ellos se dieron cuenta que era el Cristo, el Mesías. Los demás no. Te conjuro por Dios que no nos atormentes. ¿Por qué le dice eso a los demonios? Porque saben que Él tiene toda autoridad. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Ahora, es que Jesús no sabía cómo se llamaba. No. ¿Saben por qué? Porque Dios quiso que todos nosotros a lo largo de los siglos conociéramos más de cerca lo que estaba en ese hombre. Por eso le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque Jesús quería que Él testificara para que quedara registrado, para que nos diéramos cuenta en la calidad de milagro que iba a hacer. Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. La legión romana se componía entre 6,000 a 9,000, 8,000 soldados. Cuando dice legión, está hablando de miles de demonios en una persona. Por eso la condición de este hombre era muy lamentable. Y dice, y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. O sea, los demonios estaban rogándole, pidiéndole a Jesús que no lo sacara de esa región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio, ¿qué cosa? Permiso, soberano.
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar. Entonces vemos acá también lo que es la grandeza de nuestro Señor, porque Él está manifestando en el mundo espiritual sus atributos como Dios. Veamos otra parte. No solamente es importante que veamos los atributos del Señor, pero también ya hemos hablado un poco acerca de su doctrina, de su palabra, que revela o testifica, es una evidencia de que Él es Dios, y también por la confesión de los demonios, pero también por su autoridad sobre las leyes naturales. Cuando uno empieza a hacer un breve análisis sobre lo que es en sí, todo lo que es el universo, es algo impresionante. Nosotros los científicos no pueden llegar a entender toda la maravilla de todo lo que está escondido en el universo y en nuestra propia tierra. El privilegio de los hombres, de los científicos, es poder descubrir esa maravilla, ¿no? Entonces, vemos aquí al Señor tomando autoridad sobre las leyes naturales. Veamos en primer lugar el cambio de naturaleza. En Juan capítulo 2 nos revela la Biblia que Jesús fue invitado a una fiesta de bodas en Caná de Galilea. Y como se les había terminado el vino, entonces vinieron a decirle a un invitado, que no era lo correcto, ¿no? Pero le dijeron que se había terminado el vino. Y oiga, dice la Biblia en versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, que estamos viendo acá, cambio de naturaleza, agua a vino. Entonces dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El propósito de cambiar la naturaleza del agua en vino, dice, era el principio de las señales. Dentro de las gamas de milagros que vemos en la Biblia, hay portentos, hay prodigios, hay maravillas, hay señales. Es una serie de terminología que usa la Biblia con distintos propósitos. Pero cuando dice señales, es decir, es un milagro, pero está dando evidencias de algo. Y en este caso, cuando dice aquí la Escritura, este principio de señales hizo Jesús, es decir, que ese milagro estaba apuntando hacia Él, que Él es Dios porque está cambiando la esencia de la naturaleza. Por eso dice, y manifestó su gloria, es decir, su divinidad, y como consecuencia sus discípulos creyeron en Él. Entonces vemos que el Señor Jesús, toda la profecía bíblica, todo lo que Él dijo acerca de sí mismo, lo demostró. O sea, que lo que estamos estudiando ahora son evidencias demostrables. Él dijo que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lo demostró. Vemos también cómo la naturaleza le obedece. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador, dice la Biblia, y sustentador, es decir, el que mantiene en orden todo, bajo leyes que Él ha establecido. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios estableció límites al mar. Dios estableció muchos límites, hay muchas leyes, aún la Biblia los menciona. Ahora, Jesús en ese momento, juntamente con sus discípulos, iban cruzando el mar de Galilea. En Mateo capítulo 14, 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando
sobre el mar. Es lo que está diciendo que Jesús estaba alterando la ley de la gravedad. La lógica no me funciona ahí. Andar en el mar. Pero veamos, hagamos un símil, pero aunque nunca va a llegar a, por supuesto, a relatar o a dar una explicación de esto. Cuando usted y yo nos subimos en un avión, entonces entramos en una ley diferente, la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad está funcionando. Siempre y cuando nosotros permanezcamos dentro del avión, entonces esa ley de la aerodinámica está realmente, digamos, yendo sobre la misma ley de la gravedad sin que la gravedad lo atraiga. A no ser que si pierde la gasolina y se le acaban los motores, la ley de la gravedad lo atrae. O a alguien que se le ocurra abrir la puerta, la ley de la gravedad está funcionando. Así cuando Jesús empieza a caminar sobre las aguas, ¿qué es el mensaje que está presentando aquí la Escritura? Muchas veces nosotros leemos estos pasajes y predicamos y enseñamos, pero no nos estamos dando cuenta que lo que está diciendo acá, que Él es Dios, que Él está alterando las leyes que Él mismo ha establecido. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que dice la Escritura, entonces nos da, hermano, nos revela la grandeza de Cristo y lo demostró. Por eso dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! En lugar de llegar a una conclusión, ¿es el Hijo de Dios? Claro, ¿por qué nos vamos a asustar? Si Él es Dios. Pero ellos dijeron, ¡un fantasma! Porque claro, dentro de la cultura hay muchas ideas que son falsas, son mitos, son leyendas. Entonces dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La palabra yo soy es el significado del nombre Jehová. Mañana hablaremos un poco de eso. El gran yo soy. Yo soy, no temáis. Entonces, enseguida, ¿qué pasó? Cuando Él llegó, todos se quedaron sorprendidos. Y entonces Pedro, bueno, si tú eres, dime que yo camino. Y claro, caminó porque caminó en la confianza de la naturaleza de Jesús. Pero cuando Él perdió esa visión, se empezó a hundir. Entonces, por eso que nuestra fe en Cristo debe ser como dice la Escritura, para que no caigamos en temor. Veamos entonces en otra área que Jesús demostró su divinidad es por dar vida. El origen de la vida está, por supuesto, en Dios. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, esta es una declaración, correcto, pero ahora tiene que ser demostrable. ¿Cómo? Marcos 5:41, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. La Biblia dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero lo demostró. Aquí vemos un caso de resurrección más. Además de eso, porque Él, al dar vida, es porque Él tiene el dominio sobre la misma vida. En Juan capítulo 10, versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es una declaración
increíble. Tengo potestad de poner mi vida. Nadie me la puede quitar. Nadie me quita la vida. Yo tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, realmente, hermanos, bíblicamente, teológicamente, a Jesús nadie lo mató. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Por eso que en Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Quién puede tener control sobre la vida? Aunque usted diga, en tus manos encomiendo mi espíritu. Va a ir a cenar ahora. Mañana va a ir a trabajar. Pero cuando el Señor entregó su espíritu, es porque Él tenía el control. Por eso que cuando los romanos llegaron a evidenciar si había muerto, entonces por eso que luego le traspasaron con una lanza, porque dijeron, sí, ya está muerto, pero lo vamos a traspasar por cualquier cosa, ¿no? Pero Jesús ya había muerto, que significa que Él entregó la vida, Él tiene el control de la vida y la volvió a tomar. ¿Cómo? Al resucitar de entre los muertos. Entonces, vemos aquí, hermanos, evidencias contundentes acerca de quién es nuestro Señor Jesús. Ahora, si estos pequeños o pocos ejemplos que hemos visto dentro del ministerio del Señor Jesucristo, estamos hablando entonces que el Señor manifestó atributos como la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Vemos cómo la palabra o la doctrina misma, la palabra de Dios tenía un efecto poderoso en todo lo que se manifestaba con la misma palabra, cómo los demonios llegaron a reconocer realmente esa divinidad, pero también por la autoridad que Jesús manifestó en toda la naturaleza, los cambios que hizo, la suspensión de las leyes naturales, cómo la misma naturaleza le obedeció cuando el Señor Jesucristo dijo, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo, dice la Biblia, gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces estamos viendo acá a Dios mismo actuando, pero dio también manifestaciones de vida al resucitar en muchos casos y sobre todo el más grande de la manifestación de el control que Él tenía sobre la vida era sobre sí mismo. Puso su vida y la volvió a tomar. Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así será el Hijo del Hombre, estará 3 días. Hablando de su muerte, pero también hablando de su resurrección. Entonces, esto se dio, estos pocos casos que hemos mencionado en el tiempo del ministerio, pero veamos posterior al ministerio del Señor, es decir, después de la ascensión. Si Cristo resucitó y entonces ascendió al cielo, significa que Él está vivo. Entonces, la manifestación de las evidencias de que Jesús es el Cristo se dan siempre. Por ejemplo, vemos en Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo estas palabras, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. El Señor estaba diciendo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Claramente lo dice, porque yo voy a enviar a ese Consolador. Estamos hablando aquí de una declaración, pero Él la confirmó el día de Pentecostés. Dice en la Biblia, capítulo 2 del libro de los Hechos, estamos hablando de
una obra de Cristo posterior a su muerte y resurrección. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién hizo eso? Jesús lo hizo. Él dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo voy a derramar, voy a enviar a vosotros el Consolador. Estamos hablando 50 días después de la muerte de Cristo, Jesús mismo estaba enviando esa promesa. Si Jesús no fuera Dios, es decir, hubiera sido como cualquier otro ser mortal, no se hubiera cumplido. Y oiga esto, y se cumple en una fecha que había sido profetizada en una forma simbólica a través de una serie de tipologías que vemos en el Antiguo Testamento en la fiesta del Pentecostés, que tiene que ver con los frutos, tiene que ver con la cosecha. Entonces, cuando el día de Pentecostés, es decir, era una celebración profética de que un día Dios iba a levantar una cosecha, ¿de qué? De almas. Es decir, Él dio su vida en el día de la expiación. Estamos hablando cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, 50 días después. Entonces estamos hablando, llegamos al Pentecostés. Entonces, el fruto de la siembra de su muerte estaba dando frutos en la fiesta de Pentecostés. Entonces estamos en dos fiestas, el día de la expiación y el día de Pentecostés. Proféticamente se cumple exactamente cada una de estas fiestas en la persona de Jesús. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu haciendo maravillas y milagros en todo el libro de los Hechos y hasta el día de hoy, es porque Jesús es Dios y está vivo, hermano, y está con nosotros también ahora. Entonces, vemos también que posterior a esto, ya en el capítulo 3 del libro de los Hechos, y no vamos a entrar en muchos detalles, pero hay una cosa interesante. Había un cojo, ¿no?, que estaba sentado a la entrada del templo. Entonces dice la Biblia que este cojo fue sanado. Cuando Pedro y Juan dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recuerden, usa el nombre que refleja las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, Jesús, Cristo. Entonces, cuando dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice en el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, me imagino que así lo tenía, ¿no? El ex cojo, porque ya estaba parado. Tenía asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pediste que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué significa confirmar su nombre? Está confirmando su esencia, su naturaleza. Por eso cuando usted ore por los enfermos, gócese por los beneficios que ellos van a recibir, pero el gozo más grande es que Jesús va a confirmar su nombre con ese milagro. Ha confirmado su nombre y la fe que es por Él ha hecho a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. En otras palabras, el Señor Jesús lo sanó. Y todos los milagros que vemos en el libro de los Hechos así ocurrieron. Ahora, a lo largo de los siglos vemos la transformación de millones de vidas.
Hermanos, son miles de judíos y gentiles. En el libro de los Hechos capítulo 6 dice, y el número de discípulos se acrecentaba. Vemos la conversión de Saulo de Tarso. Vemos miles y miles que se convierten, millones y millones a lo largo de la historia. Y también las millones que han de venir, que van a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque son evidencias de que Jesús es el Cristo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Jesús demostró en su tiempo, en su ministerio terrenal, mostró las evidencias de quién era. Pero después de su ascensión, podemos decir, en un ministerio póstumo, si quisiéramos usar esta palabra, posterior a su muerte, entonces aún en su ascensión, Cristo en su ministerio sacerdotal, es decir, está al cuidado haciendo maravillas hoy en día. Por eso Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si Cristo está en medio de nosotros, si lo que Él hizo antes, lo puede hacer ahora también. Y lo va a hacer en el día de mañana. Por tal razón, Jesús dijo, hermano, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y yo estaré con vosotros, dijo también, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que Jesús está con nosotros. El Dios hecho carne con usted y conmigo. Hermano, ¿qué obstáculo puede haber con Jesús? ¿No? Hay victoria en el nombre del Señor. Por eso, gocémonos, hermano, al tener esta convicción. Que Jesús demostró quien dijo que era y demostró lo que dice la Biblia que era. Y sobre todo, hermano, lo demostró con su muerte y su resurrección y lo va a demostrar con gloria cuando venga por segunda vez. Por eso, no dejemos que nadie nos arrebate la convicción que tenemos en Cristo Jesús. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene 2 grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos 2 elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios. Y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.